Ya vimos en el video realmente el origen real de esta fecha que se conoce o se ha conocido durante muchos años como el Día Universal de los Trabajadores, y que la prensa y los gobiernos han venido en los últimos años cambiando por el Día del Trabajo, que es distinto, para quitarle la connotación que realmente tiene, ¿sí? Como también han venido desvirtuando la fecha del 8 de marzo, que es el Día de las Mujeres Trabajadoras, pero que ahora, pues con una justificación que es evidente, que es el género, es el Día de la Mujer. Pero ahí en el Día de la Mujer se meten las ministras que explotan las mujeres, que las atropellan, las gerentes, las jefes de personal, y entran todas dentro del género, pero hay que saber que esa fecha fue el origen de la mujer trabajadora, que tuvo origen en huelgas de las mujeres, en incendios en fábricas de Estados Unidos, donde murieron muchas mujeres trabajadoras, y que solo a principios del siglo XX fue reconocido como el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué es importante hacer este tipo de reuniones? Que realmente no se contraponen con la celebración que el movimiento sindical y obrero utiliza tradicionalmente para conmemorar estas fechas, que son las marchas y los desfiles del 1 de mayo. Es importante estas reuniones porque estas reuniones son un poco más reflexivas, más analíticas. Podemos aprender un poco más en algunos aspectos de los que se aprenden en las marchas, en las que también se aprenden. Pero pues las marchas son más emotivas, más agitativas, y casi nunca se hace este tipo de reflexión que estamos haciendo hoy acá y que es fundamental hacer. Y mucho más en el tipo de marchas que se hacen en nuestro país, en donde uno permanece horas parado en la sección gritándole consignas a las paredes de los edificios, cuando no es atropellado por unas centenares de bubucelas que lo que produce son ruidos, pero no expresan nada, absolutamente nada, y la dirección sindical no hace absolutamente nada para cambiar esto, porque pues, la propia dirección sindical no está interesada, desgraciadamente, en educar a los trabajadores, en que aprendan, en que conozcan su historia y en que se eduquen y se formen, porque eso en últimas terminaría siendo un atentado contra ellos mismos, ¿sí? Que son los que controlan y dominan hoy al movimiento sindical. Eso, repito, no descarta que pues, vayamos a la marcha, pero sabiendo de que esas marchas tienen esa connotación y que a veces no se centran, porque no hay una dirección que las centre y que realmente redunde en un proceso de educación y desarrollo político de los trabajadores al mismo tiempo de protesta contra el gobierno. Repito que no se contraponen, pero que este tipo de reuniones son fundamentales para uno poder entender la historia, el origen de los procesos y aprender entre todos nosotros cosas nuevas que nos van a servir en la lucha. Mucha gente, evidentemente, pues el 1 de mayo se beneficia, no trabaja, se puede quedar en la casa, como decía el video, haciendo lo que les dé la gana, y disfrutan del 1 de mayo, pero realmente no saben el origen real del 1 de mayo, que realmente se conquistó el derecho a trabajar 8 horas después de derramar mucha sangre, muchos presos, muchos desterrados, muchos trabajadores migrantes en el mundo. Como ustedes vieron en el video, fue una oleada de huelgas que se desataron con epicentro en Estados Unidos, pero en muchos otros países. Y aquí hay un aspecto muy importante a resaltar, que lo dice el video de pasada, porque pues es un video corto. Migrantes, trabajadores migrantes han habido toda la vida. En la época del video,
eran obreros europeos, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, que eran perseguidos en sus países por las luchas que realizaban y entonces migraban a otros países. Por eso, ustedes ven que de los 5 condenados, 4 son alemanes y solo un obrero norteamericano está entre los 5 que son finalmente condenados en la horca. Hoy en día, o a lo largo de todo el siglo XX y hoy, las migraciones no son de obreros europeos hacia América Latina o hacia otros continentes, son obreros asiáticos, chinos, vietnamitas, hindúes, obreros africanos y obreros latinoamericanos hacia países de Europa y hacia Norteamérica. Millones, millones. Muchos de ellos incluso mueren atravesando los mares de África o Asia para pasar a Europa. Y muchos mueren en embarcaciones, como hace 2 o 3 días unos venezolanos, ¿sí? Acá en el norte de Colombia y por el Pacífico. Y todos esos trabajadores migrantes terminan haciendo los peores trabajos en Estados Unidos y en Europa. Y son millones y millones en el mundo. Solo en Colombia hoy hay cerca de más de 1 millón de venezolanos y dentro de ellos muchos trabajadores. Entonces fíjense ustedes que los trabajadores han tenido que emigrar perseguidos, desterrados por las crisis económicas, terminan haciendo los peores trabajos, pero también poniendo una cuota de sangre muy importante en la lucha de los trabajadores, como en el caso del origen del 1 de mayo y la lucha por las 8 horas que eran trabajadores expulsados de Europa por sus actividades sindicales y que terminaron siendo condenados en Estados Unidos en un proceso que, como lo dice el video, lo armó la propia policía, que metió provocadores dentro de la marcha, tiraron la bomba, mataron al policía para poderle hacer un juicio a los obreros, que después se descubrió que eran con testigos falsos y los condenaron a la horca en un juicio absolutamente montado por el gobierno de los Estados Unidos, que todo el mundo o mucha gente hoy reivindica como la democracia, la mejor democracia del mundo. Y realmente en Estados Unidos han tratado a los trabajadores violentamente, desde siempre, desde siempre. El video es una prueba, la lucha por las 8 horas otra, pero hay casos recientes. Acuérdense ustedes que Irak fue bombardeado, destruido, con el argumento de que había un arsenal de armas que tenía Hussein guardado en Irak y que era necesario quitárselas. Invadieron Irak, lo bombardearon, lo acabaron, mataron de miles y miles de personas y el arsenal nunca apareció, como no aparecieron las pruebas de que los obreros norteamericanos hubieran matado al policía y fueron condenados a la horca. Es decir, Estados Unidos sigue haciendo lo mismo que ha venido haciendo desde el principio para montar un imperio en donde unos pocos son los privilegiados, pero la inmensa mayoría en Estados Unidos también es explotada. Hay millones de pobres y de millones de trabajadores migrantes muy mal pagos y haciendo los peores trabajos de los Estados Unidos. Por eso nosotros debemos recibir a los migrantes venezolanos bien recibidos, aunque nos traigan los problemas de sobre oferta de trabajo y muchas veces terminen afectando nuestros empleos, pero por encima de eso tiene que estar la solidaridad de clase con los trabajadores venezolanos, porque además está ligado a toda esta lucha y a todo el origen del 1 de mayo. Estas reuniones también sirven, fíjense ustedes, para reivindicar nuestras propias tradiciones. La clase obrera en el mundo somos un grupo muy grande, los trabajadores son unos 3.000 millones o 4.000 millones de personas en el mundo sobre los 7.000 que habitan el planeta.
Y todos los grupos sociales tienen símbolos, tradiciones que hay que reivindicar. Ustedes han visto cómo el gobierno colombiano y los partidos que sostienen al gobierno colombiano le dan mucha importancia al desfile del 20 de julio. Bloquean las vías, sacan al ejército, arman un desfile monumental, impresionan a la gente con el desfile del 20 de julio, porque pues el 20 de julio es una fecha histórica para todos nosotros, pero particularmente para ellos, porque este país se independizó de España y pues ellos han estado en el gobierno desde esa época hasta ahora, ¿sí? Y entonces ellos le dan mucha importancia a esos símbolos tradicionales y a esas fechas. E incluso el problema de la bandera, el himno nacional, que nos identifica a todos, pero que ellos se la apropiaron porque ellos son los que han gobernado este país durante los 200 años después de que se fueron los españoles. Incluso observen ustedes, por ejemplo, las reuniones del Centro Democrático del partido de Uribe, ¿sí? Y de los que siguen a Uribe incondicionalmente. Usted ha visto que ellos se ponen la mano en el pecho, ¿sí? Eso es un símbolo, un gesto que tienen como clase, ¿sí? E incluso los que lo siguen a ellos hacen eso. Ustedes han visto, incluso ustedes han visto que Duque con el sombrero, poncho, como hacía Uribe cuando era presidente, ¿sí? Es decir, tiene unos hasta gestos, hasta formas de vestirse que son propias de ellos. Bueno, los trabajadores y la clase obrera a lo largo de toda su lucha también han ido construyendo sus símbolos, ¿sí? Sus banderas, sus signos que los identifican. Desafortunadamente hoy quienes los dirigen han querido que los propios trabajadores también se olviden de esas tradiciones, ¿sí? Hay tres símbolos muy importantes que el 1 de mayo nos deberían servir para recordar lo que es la clase obrera y que lo identifica. Uno mirando este local se da cuenta, ¿sí? El primero, el color. La clase obrera escogió el rojo desde hace más de 150 años como el color que identifica la lucha de los trabajadores. El color rojo es la identificación, es casi que el sinónimo de lucha. Por eso ustedes casi siempre encuentran que las pancartas, las banderas de los sindicatos y del movimiento obrero son de color rojo. En segundo lugar, el puño apretado y levantado. No es el puño puesto en el pecho, ese es de los uribistas, ¿sí? El símbolo de la clase obrera es el puño levantado, que implica fuerza y unidad. Es decir, debemos estar unidos y unidos golpear juntos. Y en tercer lugar, algo que ustedes van a escuchar al final de esta reunión, que es el himno de la Internacional, que es un himno que la clase obrera construyó en la segunda mitad del siglo XIX y que lo identifica. No el himno nacional de cada país, que también nos puede identificar porque somos colombianos, venezolanos, peruanos, pero fundamentalmente somos una clase mundial. Y entonces hay un himno mundial que se llama la Internacional. Entonces estas reuniones también sirven para que recuperemos las tradiciones, nos ubiquemos, que es lo que en las marchas del 1 de mayo no se hace porque ni siquiera a veces colocan la Internacional ya. Y ustedes lo que ven muchas veces, esas marchas son llenas, muchos sindicatos mantienen la tradición de los colores rojos, pero también banderitas amarillas, que son las banderitas de la socialdemocracia, del reformismo, ¿sí? Como las del Polo Democrático, por ejemplo. Es decir, las del color de los pollitos. Ese no es el color que identifica a la clase obrera. La tradición del movimiento obrero son las banderas rojas. Pero estas reuniones también nos sirven para otra cuestión muy importante, que es como para examinar, bueno, en qué situación estamos. Como casi todos los compañeros que pasaron acá hicieron referencia a la situación en que estamos. Es lo que se llama pasarle revista a la situación de los trabajadores en el mundo y en el país donde estamos, porque es muy bueno saber, bueno, cómo estamos y cómo están nuestros enemigos, que son los empleadores y los gobiernos de los empleadores. Estamos bien, estamos mal, estamos débiles, estamos fuertes, estamos avanzando, estamos retrocediendo, estamos conquistando nuevas cosas, nos las están quitando.
Entonces también es muy importante, y eso no se hace, ese tipo de reflexión en las marchas. Por eso las dos cosas son importantes, pero estas son muy importantes porque nos permiten reflexionar un poco y pensar sobre esas cosas con un poco más de tranquilidad. Por eso es muy importante rápidamente mirar qué pasa en el mundo con los trabajadores. Hay que decir, porque entre los trabajadores no nos podemos meter mentiras, estamos mal. Hace muchos años estamos muy mal. Los trabajadores venimos muy mal desde el año 90, 92, hay una arremetida muy fuerte de los gobiernos y de los empresarios contra los derechos, gracias, de los trabajadores. Nos vienen quitando las conquistas más importantes, incluso la de 8 horas. O por ejemplo, prolongar el día, la noche hasta las 10 de la noche, que fue una de las medidas del gobierno Uribe, la ley 8787, para no pagar el recargo nocturno. O por ejemplo, la retroactividad de las cesantías, que nos las quitaron. Debilitar las organizaciones sindicales, la negociación colectiva. Hoy los sindicatos, casi todos los sindicatos en Colombia y en el mundo son minoritarios. En el mundo hay unos 3.500 millones de trabajadores, de los cuales no están organizados más de 250 o 300 millones en sindicatos, es decir, no llegan ni al 10%. Es una minoría muy pequeñita por toda la arremetida que han tenido los empresarios contra los trabajadores, debilitando los sindicatos. Hay un inmenso ejército de reserva, es decir, de trabajadores que no tienen trabajo, o tienen trabajo por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, incluidos los trabajadores migrantes, que se convierten en una presión contra los trabajadores que están trabajando, porque entonces hay una sobreoferta de trabajo y eso hace que los empleadores entonces paguen menos a los trabajadores que están adentro. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con las pensiones. Hace 15 años o 20 los trabajadores aquí se pensionaban con 55 años las mujeres y 60 los hombres, e incluso habían pensiones pactadas en las convenciones colectivas, como en el Seguro Social, en Ecopetrol, en donde la edad para pensionarse convencionalmente era 50 años las mujeres y 55 los hombres, particularmente en el Seguro Social por la convención colectiva, con 20 años de servicios continuos o discontinuos, no importaba la cantidad de semanas que tuvieran, que en última si hubieran trabajado 20 años eran 1000 semanas, porque son 52 semanas por año, más o menos, y se pensionaban con el promedio de todo lo que ganaban en el último año, incluida prima de junio, prima de diciembre, auxilio de alimentación, etcétera, etcétera. Una excelente pensión, ¿sí? Acabaron el Seguro Social, lo liquidaron, acabaron el sindicato y acabaron la convención y acabaron con esa pensión. Y acabaron con todas las pensiones convencionales por el acuerdo, el acto legislativo, la reforma constitucional 01 del 2005 en el gobierno de Uribe, en el segundo gobierno de Uribe. Subieron después con la ley 797 la edad para pensionarse a 57 años, que venían 55, y 60 por el código, por la ley, ¿sí? La subieron a 57 y a 62. Y las semanas que estaban en 1000 semanas fueron subidas a 1200 y después hoy está en 1300 semanas. Y se discute actualmente la reforma pensional, la gran reforma pensional en el mundo, porque no es solamente en Colombia, es en todo el mundo, subir las edades, aumentar las semanas y
los años para pensionarse. Pero además hay un problema, que aquí hay muchos compañeros que son víctimas de ese proceso: el problema de la salud, que es una tragedia en los trabajadores. Todo el problema de la salud se lo han entregado al capital privado y al capital financiero con la Ley 100, en Colombia y en el mundo. Es una tendencia general. Y entonces la salud la manejan sectores privados, y lo mismo los riesgos profesionales. Y diariamente mueren millones y millones de trabajadores en el mundo por accidentes y enfermedades laborales y no laborales. Como no hay tiempo, pero precisamente eso es lo que hay que hacer cuando nos podemos reunir, les voy a dar las cifras que da la OIT. Mientras hemos estado aquí reunidos, han muerto centenares de trabajadores en el mundo. En este tiempo que llevamos aquí, de las 9 de las 8:30 de la mañana a este momento, han muerto en el mundo miles de trabajadores. Para que se hagan una idea ustedes de la situación de los trabajadores en el mundo. ¡Abajo las pólizas que impiden la lucha de los trabajadores! ¡Abajo! 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 Mientras estamos nosotros aquí reunidos, en Brasil está reunida una reunión mundial convocada por la OIT para discutir el problema de la seguridad en el trabajo. Mire lo que dice la OIT, lo que dijeron en el discurso inaugural de esa reunión de Brasil. En el discurso de la primera reunión del Congreso, el doctor Juca Takada, jefe del programa de salud y seguridad de la OIT, señala que la hecatombe del trabajo, que representa 1.1 millones de muertos, excede el promedio anual de decesos causados por accidentes de trabajo, que son 999.000, las guerras, que son 502.000, la violencia 563.000 y el SIDA 312.000. Aproximadamente un cuarto de estas muertes son producidas por la exposición a sustancias peligrosas que causan enfermedades de incapacidad como el cáncer y los trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso. Advirtió que se prevé que las enfermedades relacionadas con el trabajo se duplicarán en el 2020, es decir, esto no ha terminado, sino que sigue avanzando. Agregó además que las estimaciones moderadas muestran que los trabajadores sufren aproximadamente 250 millones de accidentes de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales cada año. Y miren las cifras que sigue dando en ese discurso. La OIT también estima que se podrían salvar alrededor de 600.000 vidas cada año si se utilizaran las medidas de seguridad disponibles y la información adecuada por parte de las empresas. Cada año se producen 250 millones de accidentes que tienen como consecuencia la ausencia del trabajo. Esto equivale a 685.000 accidentes diarios, 475 por minuto y 8 por segundo. Hagan la cuenta cuántos accidentes han sufrido los trabajadores en el mundo mientras nosotros estamos reunidos aquí en 2 horas y pico, y por cada minuto hay 8 trabajadores accidentados. Cada segundo que pasa hay 8 trabajadores accidentados. Los niños trabajadores sufren 12 millones de accidentes de trabajo, y se estima que 12.000 de estos producen la muerte de niños en el trabajo. 3.000 personas mueren en el trabajo cada día, 2 por minuto. Multipliquen cuántos trabajadores han muerto mientras nosotros estamos reunidos aquí de las 8:30 de la mañana a las 10 de la mañana. Y seguirán muriendo de aquí en adelante, indefinidamente, hasta que la clase obrera no pare este desastre. El asbesto solamente causa la muerte de más de 100.000 trabajadores cada año. Les dejo ahí esos datos para que ustedes reflexionen lo que es la tragedia de la salud en el mundo de la clase obrera.
para no decir el problema de los salarios, los asesinatos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, hay una crisis de dirección muy grande en el mundo. Quienes dirigen a los trabajadores, a la minoría que está organizada, son gente que está muy ligada a la burocracia sindical, a las empresas, ¿sí? Y no hacen lo que tendrían que hacer realmente para defender los derechos de los trabajadores. Incluso una crisis muy grande del 2008 al 2009 del capitalismo, y los trabajadores no pudieron utilizar esa crisis por falta de una dirección que realmente en lo sindical y en lo político los conduzca en esa lucha en defensa consecuente de sus derechos en las fábricas, en los países y en el mundo. Evidentemente que hay luchas, todos los días. Mientras nosotros estamos aquí, están muriendo trabajadores, pero también hay trabajadores que deben estar en huelga en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, en América Latina. No hay tiempo, pero recordemos solamente la lucha de los chalecos amarillos de Francia, que salieron a pelear contra el gobierno y lo obligaron a retroceder al gobierno francés. Y siguen movilizándose. Para el 30 de mayo está convocada en la Argentina una huelga general contra el gobierno de Macri. Y siguen habiendo luchas en todo el mundo. Toda la lucha de los migrantes para tratar de entrar a Estados Unidos, pero esa lucha no es suficiente para detener todo este proceso del capitalismo contra los trabajadores. Y que les coloqué el ejemplo de la salud, porque yo sé que aquí hay, por ejemplo, está la compañera María Eugenia, que trabaja en Flores y que es una persona relativamente joven y ya tiene 3 enfermedades, en el hombro, en el codo y el túnel del carpo. En Holcim, cantidad de trabajadores enfermos y por todas partes, porque el capitalismo tiene una política depredadora de destrucción de la mano de obra. No toman las medidas porque eso les implica ahorrarse plata y ganar más plata a ellos, y la vida de los trabajadores y la salud de los trabajadores no les importa. Pero de conjunto hay que decirlo, estamos mal en el mundo, los empleadores y los gobiernos están a la ofensiva, hay que seguir luchando y mirar cómo se revierte la situación, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. También es importante esta reunión para hacer una breve reseña de qué pasa en Colombia. ¿Cómo estamos nosotros acá? Hay que decirlo de entrada. No es muy distinta la situación de los trabajadores colombianos a la situación que hemos planteado a nivel mundial. ¿Sí? Aquí en Colombia viene una arremetida muy grande desde 1990, 91 para acá. Todos los gobiernos han atacado a los trabajadores, han hecho reformas laborales regresivas, les han quitado derechos laborales. Ya describimos ese problema de la salud, por ejemplo, en Colombia, las pensiones, quitaron la estabilidad laboral. Hoy el 60% de la mano de obra en este país tiene contratos de trabajo a término fijo, contratos de prestación de servicios. Solo una minoría conoce qué es un contrato de trabajo a término indefinido. Y lo que hay es la inestabilidad en el trabajo. La inestabilidad en el trabajo. Quitaron la retroactividad de las cesantías. Quitaron las horas nocturnas de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. En muchos sitios los trabajadores tienen que trabajar más de 8 horas, como decía el compañero que intervino acá. No hay taxista que se respete, que no trabaje 12, 14, 15 horas al día. Es decir, la jornada está consagrada legalmente, pero hay una arremetida contra los derechos de los trabajadores. Y el problema de la salud es un drama también, o por enfermedades profesionales en Colombia. Y centenares habrán sufrido accidentes que en este momento deben estar en urgencias y recibiendo los primeros auxilios, porque ese es un proceso incontenible en Colombia y en todo el mundo.
La industria de las flores es particularmente bárbara en eso. Donde hay sindicatos más fuertes, pues se defienden un poco más, como en Holcim, por ejemplo, que el sindicato un poco más fuerte, aunque sigue siendo minoritario. Y este es un país en el que la economía no entra en crisis abiertamente. Este es un país que ha pasado agachado en las crisis económicas más importantes. ¿Por qué? Porque en este país hay dos economías. Una economía legal y una economía ilegal. Una economía de la que llevan las cuentas el Ministerio de Hacienda, la DIAN y todos, y otra economía que nadie lleva la contabilidad. Esa economía ilegal tiene por lo menos 4 renglones muy importantes del narcotráfico, que le produce millones y millones de dólares a este país y que le ingresan y que sobre todo la gente de arriba se beneficia de ella, que es la que maneja ese negocio. En segundo lugar hay otro renglón que es extraordinario, que es el contrabando, que también lo manejan gente muy poderosa y que le entran millones y millones a este país y a la economía. En tercer lugar, la minería ilegal. Billones y billones que se roban los dueños de las grandes empresas que hacen minería ilegal. Y en cuarto lugar, la corrupción, que se saca la pendejadita de aproximadamente 50 billones de pesos al año. Entonces, eso le permite a este país más o menos flotar en las crisis económicas, y no hay crisis económica aguda que haya hecho estallar la economía de este país. En segundo lugar, hay un proceso de violencia general contra la población y particularmente contra los trabajadores y los campesinos incontenible, que desangra todos los días a los trabajadores, al campesinado pobre, a los sectores populares. En los 50 años del conflicto han muerto miles y miles de dirigentes sindicales y de trabajadores rasos. La firma de la paz con la FARC no ha frenado ese proceso, mermó un poco en algunas zonas, pero no hay tiempo, pero valdría la pena mirar. El último dato, más o menos de hoy, es que en 2017 fueron asesinados 106 dirigentes o luchadores sociales del campo y del movimiento sindical. En el 2018, 155. Y en lo que va corrido de este año ya van llegando a los 100. Ya van llegando a los 100. Es decir, el asesinato de los dirigentes sindicales, luchadores sociales, dirigentes sindicales, continúa. Eso no lo ha parado la firma de la paz con la FARC. Entonces, a una clase obrera que le quitan todos los días, creo que están matando 2 o casi 3 por semana o por mes, sus dirigentes, y le toca empezar a construir nuevos dirigentes, es una clase obrera que lucha en condiciones muy desiguales, ¿sí? Un movimiento sindical minoritario, de cada 100 obreros, 4 o 5 están organizados sindicalmente, entonces mira, es un movimiento sindical muy pequeño y desafortunadamente con una dirección sindical que no hace lo que tendría que hacer, que es dedicar sus recursos sindicales a campañas de sindicalización en las empresas, a dar esa batalla en los sectores que no están sindicalizados, en el 90% que no está sindicalizado. Pero realmente se gastan los recursos en otras cosas, e incluso hay corrupción también en el movimiento sindical. Los bienes de muchos sindicatos se han perdido en manos de dirigentes sindicales corruptos. Pero además hay otro problema. Además de ser minoritario, un sector muy importante está ligado, o casi toda la dirección sindical alta está ligada con el gobierno. Y entonces no dan la pelea como la tienen que dar. Un poco antes de que el gobierno de Duque empezara, o cuando empezó, la CGT, la CTC
y la Confederación Nacional de Pensionados firmaron un acuerdo con el gobierno por el diálogo social y el trabajo digno. Es decir, que en lugar de plantear que hay que salir a luchar, a hacer huelgas, paros y manifestaciones, hay es que dialogar con el gobierno para ver cómo se resuelven los problemas, y ya sabemos que dialogando con el gobierno no se resuelve nada. Pasa el tiempo, pasan los días y no se resuelve nada. Y si no, miren lo de la Minga, cómo tuvieron que exigir para que se dialogara. Tuvieron que salir a luchar y exigir para que fueran a negociar con ellos. Si no hacen la Minga, no hubiera habido negociación con la Minga. Si no hacen los bloqueos que hicieron, no hubiera habido diálogo con la Minga. Mire el movimiento estudiantil, para poder obtener lo que obtuvieron, tienen que salir a un paro. Mire lo que pasa con FECODE. Dialogan, firman acuerdos, se los incumplen, entonces para tratar de que se los cumplan tienen que salir al paro. FECODE. Pero miren lo que no hace la dirección. 3 luchas muy importantes: la estudiantil, la Minga, el paro del magisterio, se hacen por separado, en vez de haberlos juntado un solo día y con el puño apretado pegar todos juntos al gobierno. Entonces hacen movimientos por separado, negocian por separado, en condiciones de debilidad, y entonces evidentemente no se juntan. Por el contrario, están visto que el gobierno, la policía, el ejército, el Congreso, la Corte Suprema, los congresistas, todos se unen alrededor del gobierno frente a la lucha de los trabajadores. Ellos sí se unen y pegan juntos. La dirección sindical no se une, y por el contrario, 3 de ellos firman un acuerdo con el gobierno, ¿sí? Y, por ejemplo, en este momento se presentaron los pliegos estatales. Todas las entidades estatales tienen pliego de peticiones presentado al Estado. Y no se juntan para negociar todo, sino que también van haciendo negociaciones con las instituciones por separado y desligados de la Minga, del paro estudiantil y del propio magisterio. Entonces es una dirección que no es capaz de unir esas luchas y pegar como un solo hombre y una sola mujer contra los empleadores y contra el gobierno. Y ya irán a ver en el desfile del 1 de mayo que cada quien lanza consignas por separado cuando no es el ruido de las bubucelas que no lo dejan escuchar a uno lo que los demás gritan. Porque no hay una dirección central que conduzca, que dirija y que realmente tenga un objetivo, que es pegarle duro al gobierno, a los empresarios, para poder hacer respetar los derechos. Es una dirección minoritaria, dividida. ¿Y esto por qué sucede? Primero porque están divididos por distintos intereses, pero además en esta coyuntura mucho más, que es con lo que quiero terminar. Estamos en una coyuntura electoral. En octubre hay elecciones a alcaldías, a gobernaciones, a consejos, a juntas administradores locales, y esto se junta con que en Estados Unidos, que es el país que nos dirige a nosotros, también hay elecciones en el 2020, van a elegir presidente, ¿sí? Entonces estamos en una coyuntura electoral. Todo lo que hagan el gobierno hasta octubre, que es cuando se dan las elecciones, todo lo que haga el gobierno, pónganle cuidado ustedes, todo lo que hagan los partidos del gobierno, Centro Democrático, el partido de la U, el Partido Liberal, el Conservador, el Cambio Radical, va a ser en función del problema electoral, para buscar los votos de los trabajadores y de la población. Pero no solamente ellos, también los sectores que se llaman de oposición y de izquierda están en el cuento. Todo lo que van a hacer y lo que hagan va a estar en función de sus candidaturas a esas corporaciones. Y haciendo cosas que uno no entiende, porque imagínense ustedes lo que hicieron cuando no se ganó el plebiscito contra la corrupción, pero se sacaron 11 millones de votos. Casi se gana. ¿Qué hicieron los que dirigieron ese proceso, que una de ellas es candidata ahora a la alcaldía de Bogotá? En lugar de ellos sentarse a redactar los proyectos contra la corrupción, ellos que han sacado 11 millones de votos, se fueron en reunión con Duque para ponerse de acuerdo con el gobierno para redactar los proyectos.
Los presentaron y el gobierno los hundió todos en el Congreso, los proyectos contra la corrupción, y desperdiciaron los 11 millones de votos que sacaron en esa consulta anticorrupción. Esa fue la realidad. Si hubieran hecho los proyectos ellos, radicales, como tenían que hacerlos, y lo hubieran presentado, se lo hubieran derrotado, pero todo el mundo tenía claro de que ese Congreso estaba contra la corrupción, en contra de luchar contra la corrupción, y el propio gobierno. Pero no, se fueron inmediatamente de reunión con ella, con el presidente, a discutir y a ponerse de acuerdo. Ese es el diálogo social, ¿sí? Y entonces desperdiciaron los 11 millones. Desperdiciaron los 11 millones de votos. Y todo lo que están haciendo ahora es buscando candidatos para las elecciones. Eso es lo que se llama cretinismo parlamentario. Es decir, los análisis, las decisiones que se hagan es pensando en los votos, no en la lucha y en la defensa de los derechos de los trabajadores. Esa es la triste realidad. Y todos están afectados por esa enfermedad que es el cretinismo parlamentario. Yo por eso les quiero dejar a ustedes una inquietud. Porque eso es lo que se está discutiendo hoy, el problema electoral. Y ustedes van a ver que casi todos salen a hacer denuncias, pero todos en función de buscar los votos para la alcaldía, los votos para la gobernación, los votos para el consejo distrital y municipal, los votos para las juntas administradoras locales. Todos están en eso. ¿Qué debieran hacer los trabajadores en esta coyuntura electoral? Además, si tuvieran una dirección que realmente pensara en los propios trabajadores. No tengo aquí a mi mano la cita del estatuto del sindicato, el único sindicato que tiene en sus estatutos un artículo, que es el sindicato de mineros de las minas de Esmeralda del Muso, que yo los asesoro, no porque yo les haya propuesto, sino que estaba en el estatuto de ellos, que plantea, dice, participación en política del sindicato. El sindicato de los mineros tiene el estatuto porque hoy en día los sindicatos pueden hacer política, pueden intervenir en política, tener candidatos, apoyarlos financieramente, hacerles campaña. Antes de la Constitución del 90 los sindicatos no podían hacer política, era prohibido, ¿sí? Porque eran organizaciones gremiales. Hoy no, hoy pueden hacer política. Ese sindicato plantea que es política del sindicato lanzar candidatos a las corporaciones públicas, que el sindicato debe hacer asamblea. Ellos no lo han hecho porque esa zona es muy peligrosa, ¿sí? Es una zona de paramilitarismo, pero está en el estatuto y es lo que deben hacer todos los sindicatos. El estatuto dice: la asamblea de trabajadores se debe reunir, escoger los candidatos a las corporaciones públicas, al Congreso. Podría tener hasta candidato a la presidencia de la República, el movimiento obrero, escogidos en la asamblea de los trabajadores de los sindicatos, al Congreso de la República, a la asamblea, a los consejos, a las juntas administradoras locales. Y esos candidatos los lanza la asamblea de los trabajadores, y los trabajadores hacen la campaña, incluso parte de los fondos del sindicato pueden apoyar esa campaña de los trabajadores. ¿Qué deben hacer los trabajadores en esta coyuntura? Desafortunadamente la dirección sindical no lo hace. Hacer eso. La consigna en esta coyuntura debería ser: trabajador vota trabajador. El trabajador no vota por el patrón en las elecciones, en ninguna elección, ni vota por los candidatos de los patronos. Así como cuando ustedes hacen asambleas sindicales para elegir la junta directiva, ¿ustedes votan por el empleador para la junta directiva del sindicato? Ninguno. ¿Por el jefe de personal? Tampoco. La ley prohíbe además que sean de la junta directiva. Pueden estar en el sindicato, pero no pueden ser de la junta directiva. En eso se traduciría: trabajador vota trabajador en las elecciones a la presidencia de la República, al Congreso, a la asamblea departamental, a los consejos distritales, municipales, etcétera, etcétera. No voto por el patrono, como en la fábrica tampoco voto por el patrono para que sea miembro de la junta directiva y me dirija, ¿sí? Lo que pasa es que los obreros, por falta de educación, se desdoblan la conciencia. En la fábrica no votan por el patrón, no votan por el jefe de personal para que le dirija la junta directiva del sindicato, pero el día de las elecciones votan por los candidatos de ellos a las elecciones para que los gobiernen, y los jodan durante toda la vida, ¿sí? Entonces, es decir, tienen dos conciencias: la conciencia sindical y la conciencia política, y hay que tener una sola conciencia.
que se aplica en la fábrica y se aplica por fuera de la fábrica. Eso es lo que quiere decir: trabajador no vota por el patrón, vota por trabajadores. Los sindicatos podrían sacar candidatos. Imagínense ustedes cómo sería de fácil e importante si Jorge fuera candidato de Sintraholcim a la junta administradora del sector donde él vive o al Consejo Distrital de Bogotá. Que hay que recoger firmas, sí, pero alrededor de él tiene 800 trabajadores para decirle: oiga, no voten por los candidatos al Consejo Distrital de los empleadores que nos van a joder más en Bogotá, votemos por nosotros mismos. Y lo mismo Esteban, lo mismo el compañero en la fábrica donde trabaja, los de Flores, etcétera, etcétera. Hagamos lo que hacemos en el sindicato. Obrero vota por el obrero, no vota por el burgués, ni por el pequeño burgués, ni por el reformista, sino que vota por él mismo o por sus compañeros y lo escogen ellos y lo lanzan a la candidatura. Somos 22 millones de trabajadores en Colombia. Podrían ganar las elecciones y tomarse todas las instituciones, porque tendrían mayoría para hacer eso. ¿Por qué no lo hacen? Primero, pues porque no tienen conciencia de hacerlo. Y segundo, porque las direcciones políticas y sindicales que los dirigen no están interesadas en que eso lo hagan, porque los que están interesados en ser parlamentarios son los que están allá, que ganan 25, 28, 30 millones de dietas parlamentarias mensuales con cantidad de prestaciones sociales. ¿Qué debieran hacer por ejemplo, los que van a ir al Congreso de la CUT? Llevar una resolución diciendo que la CUT escoge en ese Congreso candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías en todo el país, que recogen las firmas en las fábricas donde tienen los trabajadores que están en la CUT y que no van a votar por ningún candidato que no sea trabajador actual de algún lugar, de alguna fábrica, a esas corporaciones. ¿Sabe lo que pasa con ese Congreso Nacional, con todos los partidos, tanto los del gobierno como los que no son del gobierno? Entran en pánico, porque podrían elegir. ¿Qué pasaría si el Congreso de FECODE, que tiene 300.000 afiliados, dice eso? En lugar de estar discutiendo que les citaron el derecho, que esto, que el Consejo Distrital, que los maestros, tal cosa, entrarían en pánico. Desgraciadamente no hay una dirección sindical y política que se plantee ese problema concreto, y esa tendría que ser la política electoral, ir al Congreso de la CUT con una resolución. La CUT vota que la tarea más importante que tiene aquí a octubre es recoger las firmas e inscribir candidatos de la CUT, no los jefes de la CUT, los del comité ejecutivo, los trabajadores escogidos en asambleas de abajo por los trabajadores, y se recogen las firmas y se inscriben. Así como va a ser Galán, el hijo de Galán, para candidatizarse a la alcaldía de Bogotá, que va a recoger firmas. Los trabajadores tienen la ventaja de que tienen sus propios compañeros, ahí lo podrían hacer. ¿Con qué programa? Con la plataforma sindical que tiene el sindicato o la CUT o los maestros. Esa debería ser la política electoral en la actual coyuntura, si los trabajadores tuvieran conciencia, ¿sí?, de su fuerza, de sus intereses y de la importancia de una lucha independiente de los empleadores y de los partidos que están en el gobierno, que lo que hacen es legislar contra los propios trabajadores. Eso, digamos así, que haría entrar, digamos, en pánico a la clase dirigente de este país, e incluso a los que se reclaman de izquierda, que realmente terminan negociando con el gobierno los pequeños avances que se logran, como los 11 millones contra la corrupción que se lograron, que terminaron negociando con Duque, y todos los proyectos anticorrupción se hundieron en el Congreso porque evidentemente que no los iban a defender. ¡Viva la construcción de un encuentro nacional, obrero, popular, para definir nuestros candidatos! ¡Viva! 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 ¡Viva la independencia obrera! ¡Viva! 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 Para terminar, compañeros, les quiero traer una cita aquí de un personaje que muchos de ustedes deben recordar, porque fue uno de los científicos más importantes del siglo XX, Albert Einstein. Este viejito que está aquí en esta foto, que fue el que
formuló la teoría de la relatividad, que casi todos los que sí hemos ido a la escuela, al colegio, lo conocemos, ¿sí? Que fue quien planteó la teoría de la relatividad y uno de los científicos más importantes del siglo XX, ¿sí? En el año 1949, porque ustedes preguntarán, pero ¿y toda esta lucha que se plantea en dónde tiene que terminar? ¿Cómo? Si cada vez el capitalismo lo que hace es depredar la mano de obra, ya vimos los accidentes de trabajo, el problema que todos producen es para vender en el mercado y para obtener ganancias y les importa un carajo la suerte de los trabajadores. En 1949 del siglo pasado escribió un pequeño artículo que incluso ustedes lo pueden bajar por internet. Dice, ¿por qué socialismo? Y entonces dice que dentro del capitalismo no hay solución para los trabajadores, no hay solución. Pueden luchar por defender el salario, la salud, pero esto va a seguir así, cada vez va a seguir peor. ¿Sí? De pronto usted gana la pelea individualmente y logra que lo pensionen, o usted logra que la EPS lo atienda, etcétera, etcétera, pero para la inmensa mayoría no va a haber solución. Entonces él dice que en el capitalismo la producción está orientada hacia el beneficio, no hacia el uso. El beneficio de los empresarios no está garantizado para todos los que tienen capacidad y quieren trabajar, puedan encontrar empleo. Existe casi siempre un ejército de parados y desempleados. Considero, dice Einstein, esta mutilación de los individuos el peor mal del capitalismo. Esta mutilación de los individuos es que los vuelve nada en el trabajo. ¿Sí? Aquí podemos hacer un censo cuántos enfermos hay, digamos. Esteban va para cirugía, el presidente sin cabezal del hombro, su esposa tiene 3 enfermedades en un brazo, cantidad de compañeros tienen enfermedades en Holcim, hay compañeros con cáncer, y en Flores debe haber cantidad de gente enferma. Entonces él dice que eso no se va a parar. Considero esta mutilación de los individuos el peor mal del capitalismo. Nuestro sistema educativo entero sufre de este mal. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males: el establecimiento de una economía socialista acompañada por un sistema educativo orientado hacia las metas sociales. En una economía así, los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizados de una forma planificada, una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad, distribuirá el trabajo a realizar entre todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre y mujer. Y dice, la realización del socialismo requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles. ¿Cómo es posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser poderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia? Es decir, dice, esto tiene un peligro de que se burocratice, ahí es como pasa a veces con los sindicatos, ¿sí? Pero dice, hay que discutir qué mecanismo, que sería el mecanismo de la democracia, que todo se resuelva en la asamblea democráticamente para que haya un control. Entonces, fíjense ustedes que este hombre, que no era ningún loco, ningún analfabeta, ni ningún obrero asalariado, que era un científico muy importante, llega a la conclusión de que dentro del capitalismo no hay solución para los trabajadores y que lo mejor sería una sociedad organizada de otra manera, un modo de producción distinto, que él allí la llama socialismo. Para terminar, ya y no molestarlos más, les quiero leer un verso de un poema de un poeta de Inglaterra que escribió a propósito de una masacre obrera que hubo en Manchester. La masacre de Peterloo tuvo lugar el 16 de agosto del 1819. Miren ustedes que las masacres no son solamente la del 1 de mayo del 86, 1819. El gobierno inglés hizo una masacre de obreros por una huelga, y entonces este poeta, que desgraciadamente se suicidó cuando tenía 30 años, era un muchacho en ese momento, escribió un poema muy largo sobre esa masacre, pero quiero leerle solamente el último verso para cerrar esta intervención,
que es la invitación que le hace él en ese momento a todos los trabajadores, porque le tocó irse de Inglaterra por persecución del gobierno, migrar, ¿sí? Y se dirige a los obreros y les dice: levantaos cual leones tras el sueño, en número invencible. Arrojad vuestras cadenas a la tierra como un rocío que mientras dormíais cayó sobre vosotros. Vosotros sois muchos, ellos pocos. Esto es lo que siempre le dijo Marx a los trabajadores: aprovechen, ustedes tienen superioridad numérica, pero como no tienen una dirección que los conduzca a que aprovechen la superioridad numérica. En cada fábrica de ustedes los que dirigen son 10 tipos, no son más, y eso a veces 2 o 3, el gerente, el jefe de personal y el abogado, y esos son los que los joden a ustedes, a los 200, a los 800, a los 1000, ¿sí? Y en el mundo ese por ahí 500.000 que joden a 7.000 millones, ¿sí? Es lo que el poeta, si esos 4.000 millones de obreros en el mundo se levantaran e incluso inscribieran listas a las corporaciones, ni siquiera huelgas, se le ha olvidado la huelga, pero solo con eso es lo que el poeta les quiere decir cuando le dice: vosotros sois muchos, ellos pocos. Compañeros, nosotros somos muchos, ellos son muy pocos. El día que decidamos levantarnos, allí empezarán a cambiar las cosas. Muchas gracias.